Buenos días, mis amados hermanos. Espero que estén gozando de las ricas bendiciones de nuestro Dios. En estas horas vamos a iniciar nuestro servicio de predicación. Espero que lo disfrute, que se goce cantando, leyendo la palabra de nuestro Dios y escuchando el mensaje que se traerá a continuación. El pastor está listo para traer también la predicación, la meditación del día de hoy. Esperemos que esté disfrutando de las bendiciones. Vamos a cantar 3 alabanzas para la gloria y honra de nuestro Dios. Espero que ahí donde esté pueda cantar, pueda hacerlo con esa alegría, porque no lo estamos haciendo para nadie más, sino para nuestro Dios. Ya sabemos, como siempre, les recuerdo que estemos pendientes de los estudios bíblicos que se está llevando a cabo. Temas muy interesantes, muy edificantes para nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo. Y como miembros, pues vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a cantarle con gran alegría. Vamos a orar antes también para que el Espíritu sea el que nos ministre, el que nos guíe y el que reciba la honra y la gloria también en este momento. Oremos. Padre nuestro que moras en los cielos, en estas horas te doy muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos has dado este maravilloso día para poder adorarte, para poder glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por mis hermanos quienes están listos, están dispuestos para llevar a cabo este programa. Y a mis hermanos quienes en sus casas están listos también, dispuestos a cantar, a leer tu palabra, a escuchar el mensaje, también que sea de edificación, Señor, para cada uno de ellos. Que tu Santo Espíritu sea el que nos alimente, el que nos convenza, oh Dios, y que nosotros estemos listos, oh Dios, para recibir tu palabra, porque eso es lo innecesario. Lo interesante es que nosotros podamos recibir también tu palabra y también ponerla en práctica. Eso es muy interesante. Te damos las gracias, rogamos tu bendición en estas horas y te ruego, Señor, que te hagas presente y que recibas, Señor, esta alabanza del fruto de nuestros labios para ti. En el nombre de Cristo, de tu Salvador. Amén. Te doy gloria, es la primera alabanza que vamos a cantar. Gloria, gloria.
Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Amén. Espero que ahí donde esté le esté dando la gloria a nuestro Dios porque Él solo lo merece. Al estar aquí, la siguiente alabanza. Perdón. Ven, es hora de adorarle. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Dilo conmigo. Ven, es hora de adorarle. Sí, ven. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Sí, Ven, toda lengua. toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven. Amén. Es una invitación a venir a adorar el nombre de nuestro Dios. La tercera alabanza al estar aquí. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor.
presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Amén. Qué precioso es adorar el nombre de nuestro Dios por medio de las alabanzas. Y ahora dejo el tiempo al hermano que trae la lectura de la palabra de nuestro Dios.
Buenos días, hermanos. Los saludo en nombre de Cristo Jesús. Espero que esta semana haya sido de muchas bendiciones para ustedes, para cada uno de ustedes que ha estado pues al pendiente de cada situación, de cada evento que hemos llevado. Pues he visto ahorita en el grupo que hay muchas bendiciones, mucho milagro que Dios ha hecho por cada uno de sus hijos. Hemos visto cómo de gran manera Dios nos ha concedido su amor y su misericordia. Y quiero leer un pasaje bíblico en esta mañana. Los invito al libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 6 al 12. Pero sin antes de dar gracias a Dios, quiero decirle pues que no hay nada más hermoso que venir a la presencia de Dios, como dice la alabanza al estar en su presencia y venirle a adorar. La palabra de Dios dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que parecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hambre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Señor, que moras a la altura de los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por cada bendición que nos ha dado, Señor, por estar con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos tener un trabajo, Señor, por tener salud, Señor, por tener un techo, Señor, por tener alimento, Señor, por tener a nuestra familia con bien, Señor. Te damos gracias y toda la honra y gloria sea para ti, mi Dios. Te pedimos que seas tú el que se quede en esta mañana con nosotros, Señor, y no precisamente en esta mañana, Señor, sino en los días que han de venir, Señor, los días que más necesitamos de ti, Señor. Te pido que te quedes en nuestra mente y nuestro corazón, Señor, que seas tú el que nos ablande, Señor. Te pedimos que tu palabra se grabe, Señor, en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor, y permítenos, Señor, ponerlo en práctica, Señor, con aquellos que necesitan palabras de ánimo, Señor, palabras de aliento, Señor, gozo y esperanza, Señor. Sé tú, Señor, que se dé a conocer mediante nosotros, Señor. Te pedimos que nos permitas ser luz en medio de la oscuridad, Señor. Moldeanos a tu imagen, Señor, a tu forma de pensar, Señor. Sé tú el que controle nuestra forma de hacer las cosas, de pensar, Señor, y de ser, mi Dios. Te pedimos que seas tú el que en esta mañana, mediante tu Espíritu, Señor, traiga el mensaje mediante tu hermano, Señor, y que cada palabra se grabe en cada uno de nosotros, Señor, y que seas tú el que se quede con nosotros, mi Dios. Te pedimos que llene de bendiciones a cada uno de tus hijos, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, mi Dios. Te pido esto en tu santo nombre, Cristo Jesús, Señor. Amén. Y es así como dejo el tiempo a la palabra de Dios. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? Espero que, como dicen nuestros hermanos, estemos contentos, llenos de alegría, de gozo en esta mañana que el Señor nos ha permitido tener para estar aquí y alabar y adorar su santo nombre. Damos gracias porque, como decía nuestro hermano Irving también, ha sido una semana de muchas bendiciones, ha sido una semana donde hemos visto la mano de Dios y cómo el Señor nos sigue sosteniendo, ¿sí?, con la diestra de su poder. Y damos gracias también porque de veras ha sido grande la manera en que Dios nos ha mostrado muchas cosas y nos sigue hablando y nos sigue sosteniendo de muchas maneras. Así que, bueno, hermanos, el día de hoy vamos a concluir nuestra serie, Mi experiencia con Dios. Hoy concluimos esta serie de mensajes que hemos estado compartiendo. Y bueno, también queremos de una vez anticiparles, la próxima semana vamos a iniciar una nueva serie. Y bueno, esto debido a que ustedes, como yo, conocemos que a nivel nacional, por no decirlo a nivel mundial,
es el mes de la Biblia. ¿Sí? Se anuncia que este mes se hace un énfasis muy marcado precisamente a la palabra de Dios. Así que nuestra nueva serie de mensajes será con ese contenido específicamente de estar yendo a la palabra de Dios. No solamente los domingos, vamos a estar hablando durante la semana, los miércoles, los viernes. Ahorita vamos a ver cómo está el material de la escuela dominical, pero vamos a continuar enfocándonos y siempre vamos a ello, ¿verdad? A la palabra de Dios. Pero queremos hacer ese énfasis durante este mes para que profundicemos un poco más en lo que es la Escritura. Bueno, el día de hoy vamos a concluir, como les decía, en base al tema también de nuestra serie, mi experiencia con Dios. Bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a estar concluyendo con este tema interesante y bueno, que Dios puso en nuestro corazón para que hablemos de ello. Y el tema de hoy es mi experiencia espiritual. Mi experiencia espiritual. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Yo quiero decirle en esta mañana que una de las cosas que se espera de todo creyente, y incluso de mí mismo, Dios lo espera, es que vivamos una vida espiritualmente hablando, porque somos cristianos, ahora vivimos por la gracia de Dios y la presencia de Dios en nosotros está a través de su Espíritu Santo. Entonces, nuestra vida espiritual debe ser una expresión precisamente de una vida que se vive en el Espíritu. Entonces, debe ser una experiencia extraordinaria todos los días, hermanos, de veras, estar viviendo nuestra vida cristiana, pero en la forma en que el Espíritu Santo nos esté conduciendo y nos esté llevando y nos esté trabajando también con nosotros. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy, precisamente, y vimos el pasaje en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 6 al 12. Y aquí nos habla precisamente de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Pero de esa sabiduría que nos ha dado ahora y que tenemos y que somos beneficiados precisamente con ello. ¿Por qué? Porque ahora en nosotros está precisamente esa presencia de Dios y por lo tanto debemos tener conocimiento de su Espíritu y de la sabiduría que Él nos da a través y por medio de su Espíritu. Así que vamos a orar una vez más, hermanos. Yo sé que mi hermano ya oró, pero vamos a orar una vez más para pedir la dirección del Señor esta mañana. Padre, gracias te damos porque estás con nosotros. Gracias también por esa bendición de tu presencia. Y gracias, Padre, porque cada día, Señor, hablas a nuestros corazones y nos enseñas nuevas cosas, nuevas formas de ver también la vida cristiana. Y gracias, Padre, porque podemos cada paso estarlo dando precisamente siendo conducidos por tu Espíritu Santo, Padre. En esta mañana queremos pedirte, Padre, que nos ayudes una vez más y que podamos ser un instrumento en tus manos y que podamos ser portadores de este mensaje para aquellos corazones que también tienen necesidad de conocerte cada vez más y más en nuestra vida diaria. Que esta meditación esta mañana pueda ser de bendición para todos aquellos que la escuchen y, Señor, nos ponemos en tus preciosas manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Muy bien, hermanos, entonces quiero empezar diciendo a manera de introducción que el Espíritu Santo nos fue dado, porque dice la palabra del Señor que cuando tú y yo creímos en Cristo, el día que le dijimos al Señor, Señor, te entrego mi vida, te acepto, creo en ti, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos y pongo mi vida en tus manos a partir de este momento. Y en ese momento el Señor hace un compromiso con nosotros y entonces Él viene a morar en nosotros y nos da la presencia de su Espíritu Santo. Y a partir de ese momento el Espíritu Santo está con nosotros y está, pero también cumpliendo una misión, cumpliendo un propósito. No nos fue dado el Espíritu solamente nomás para que lo tengamos y estemos ahí adornados por medio de Él. Como alguien ha dicho en cuanto a los dones, ¿no? Que son como regalos que Dios nos da. Pues sí, no son regalos, pero está que esté en nosotros el que descubramos qué tipo de regalos nos ha dado Dios por medio de Él. Es como alguien dijo en una ocasión, es como cuando usted tiene un regalo que le dan en su cumpleaños, viene envuelto con un moño muy bonito, pero usted no lo va a descubrir ni va a saber qué le han dado si usted no lo abre. Y no se da la tarea de romper el moñito o abrir la caja, entonces descubrir qué fue el regalo que le dio. Así es con las cosas de Dios. Entonces tenemos que dedicarnos, como decíamos entre semana, a ver precisamente lo que Dios nos ha dado en cuanto a estas capacidades o estos dones. Pero hablando del Espíritu Santo particularmente, hermanos, Él tiene una misión. Y como consecuencia también queremos decir en parte o en contraste, como consecuencia del pecado, dice el texto que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ¿sí? Todo se aparta y a una fueron hechos inútiles. Dice la palabra del Señor, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto lo vemos en Romanos capítulo 3 versículos 11 y 12.
Entonces, hermanos, es imposible para nosotros conocer o entender las verdades espirituales según este texto. Es imposible para nosotros entender o descubrir estas verdades espirituales si no existe la acción de Dios en nuestras vidas. Y esta acción de Dios se desempeña y se desarrolla por medio de su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, las verdades espirituales que Dios tiene para ti y para mí únicamente pueden ser reveladas por Dios y pueden ser entendidas por medio del Espíritu Santo. No los podemos entender de otra manera. Dice la palabra del Señor que dice, no hay nadie que entienda esto. ¿Por qué? Porque dice que todo lo que buscan y lo que tienen por causa del pecado es apartarse y buscar otras cosas, menos buscar a Dios. ¿Sí? Entonces, dice la palabra del Señor aquí en el texto que acabamos de leer también. Dice que cosas que ojo no vio, o sea, dice, versículos del 9 al 12, dice, pero según dice la Escritura, voy a leer en esta versión que traigo aquí, dice, lo que jamás vio ojo alguno, lo que ningún oído oyó, lo que nadie pudo imaginar que Dios tenía preparado para aquellos que lo aman. Eso es lo que Dios nos ha revelado por medio del Espíritu. Pues el Espíritu, dice, todo lo sondea, incluso lo más profundo de Dios, quien en efecto conoce lo íntimo del ser humano, sino el espíritu humano que habita en su interior. Lo mismo pasa con las cosas de Dios. Solo el Espíritu Divino conoce estas cosas. En cuanto a nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para poder así reconocer los dones que Dios nos ha otorgado. Entonces, vea qué maravilloso es cuando Dios nos habla en una forma muy particular, porque dice aquí que las cosas profundas de Dios, dice, y que nadie las ha conocido, ¿sí?, sino el Espíritu de Dios solamente. Pero dice, me gusta mucho lo que dice al final, dice, pero nosotros, dice, lo hemos recibido. ¿Por qué? Porque no hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos las cosas de Dios que nos ha dado precisamente y de forma gratuita. Porque, hermanos, lo tenemos solamente por gracia, por el amor que Dios nos ha dado. Entonces vemos aquí, hermanos, que el Espíritu Santo tiene precisamente esa misión de revelar a cada creyente que ha creído en Cristo esas verdades espirituales para que tú y yo podamos conocer plenamente, de una forma clara y verdadera y sin nada que opaque el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, el Espíritu Santo es llamado precisamente, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, dice, es llamado el Espíritu de verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos va a revelar la verdad de Dios. Entonces, dice el Señor también que Él nos enseñaría todas las cosas y nos haría recordar todo lo que yo les he dicho, y en Juan 14, 26 lo dice. Entonces también habla de que Él nos va a guiar a toda la verdad. Pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 13 y 14. Esta es la misión. Este es el cometido del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, por eso decía al principio, tenemos que entender cómo es nuestra experiencia espiritual. ¿Cómo caminamos en el Espíritu? ¿Cómo entiendo yo que Dios está conmigo? Por medio de su Espíritu Santo. ¿De qué forma yo constato o de qué forma yo verifico o corroboro? ¿Sí? Es sinónimo de todo esto. Que Dios está conmigo por medio de su Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo va a hablarnos, nos va a estar comunicando las cosas de Dios. Entonces debe ser una experiencia constante, permanente, diaria de nuestra experiencia con Dios a través y por medio de su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, para iniciar en primer lugar en cuanto a mi experiencia espiritual con Dios, vamos a ver en primer lugar que cuando Dios habla, yo debo responder inmediatamente. Cuando Dios habla,
yo debo responder inmediatamente. ¿Sí? Hemos estado viendo, o vimos la semana pasada, el pasaje de Moisés en la zarza, ¿verdad? Esa experiencia que tuvo él. Y así como Dios le habló a Moisés, le habló a muchas otras personas, ¿sí? Y estos acontecimientos que tuvieron todos ellos, hermanos, fueron precisamente encuentros, fueron precisamente momentos espirituales, momentos verdaderos que tuvieron con Dios. Ahora, los discípulos también, hermanos, tuvieron un encuentro con Jesús. Y ese encuentro que tuvieron con el Señor, hermanos, es el encuentro que tú y yo también hemos tenido con Dios. Y ese encuentro que ahora, a partir de ese momento, en el Espíritu Santo, fue precisamente ese encuentro espiritual. Porque hasta ese momento entendimos. Yo les he hablado de mi experiencia. Yo estuve yendo a la iglesia como un promedio de 3-4 meses antes de aceptar a Cristo. Y yo oía los mensajes, participaba en los estudios de la escuela dominical, me hablaban de Cristo, me compartían los hermanos y todo eso. Pero no tenía claro todo. Sí, sabía ya había entendido muchas cosas, pero no tenía claro nada todavía. No me caía bien todo eso cúmulo de cosas que me habían compartido. Pero un día un predicador que llegó y predica la palabra, hermanos, ese día fue una revolución en mi interior. Ese día el Espíritu Santo me reveló todo. Me reveló lo que ya me habían dicho, ya lo entendí completamente. Entonces le dije ese día y caí postrado y le dije: Señor, perdona mis pecados, me arrepiento y te acepto como mi Salvador personal. Fue una experiencia espiritual. Fue un encuentro verdadero. Fue una experiencia en el Espíritu. Y a partir de entonces, hermanos, todo ha sido una alegría. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el Espíritu Santo y Él es quien nos va a guiar a toda verdad y nos va a enseñar, como dice la palabra, todas las cosas. Y de esa manera, hermanos, vamos a entender esas verdades espirituales. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a estar obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, y entonces podremos entender la palabra de Dios, pero no lo vamos a poder hacer si no está en nosotros el Espíritu Santo de Dios para que nos enseñe. De ahí que nuestra experiencia espiritual es a partir de un encuentro con Dios, cuando tú lo aceptas como tu Señor y Salvador personal. Por eso te hemos invitado constantemente en las meditaciones, en los estudios, para que tomes esta decisión. Es importante que tú tomes una decisión por Cristo, que lo aceptes, que creas en Él, porque Él tiene de veras algo maravilloso para tu vida. Entonces es tiempo de considerar estas cosas que Dios nos habla. Por eso, hermanos, cuando Dios le habló a Moisés, lo que hizo de forma inmediata, hermanos, fue determinante. De hecho, fue determinante. ¿Por qué? Porque él reaccionó cuando Dios habló. Entonces, esta reacción de Moisés fue precisamente algo que llevó a cabo cuando el Señor le habla, ¿sí? Por eso, cuando el Señor hablaba con sus discípulos, ¿qué hacían ellos? ¿Se acuerda aquella ocasión cuando la multitud estaba ahí? Entonces no había que comer, y entonces el Señor les dijo, hagan esto, o sea, recuéstenlos de 50 en 50, ustedes van a de comer, y entonces les da los panes, los peces. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Se quedaron esperando ahí? No, simplemente lo que les dijo el Señor que hicieran, ellos fueron y lo hicieron. La reacción y su respuesta a lo que Dios había dicho fue una experiencia determinante. Por eso, lo que usted y yo hacemos inmediatamente después de que el Espíritu Santo nos habla, hermanos, es determinante. Cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios y escuchamos lo que Dios nos dice, nosotros tenemos que tener una respuesta para responder, hermanos, inmediatamente cuando Dios nos habla a través de su palabra. Y este mes vamos a estar viendo mucho de esto, ¿no? Lo que nos dice la palabra del Señor, porque es un tema de veras bien interesante. De hecho, el tema de la serie es la palabra y su mensaje. La palabra y su mensaje. Entonces, hermanos, nuestro problema es que cuando el Espíritu Santo de Dios nos habla, y quiero decir esto porque a veces así pasa, nos enredamos en una larga discusión a veces con Dios acerca de lo adecuado de sus direcciones que Él nos traza esas directrices que nos dice que debemos de tomar, y a veces empezamos así como a cuestionar, como que no creo que no es el tiempo, creo que Señor, no sé si me estás hablando a mí o a lo mejor es para el hermano Atanaí. No, ¿sí? Hermanos, eso fue precisamente lo que pasó con Moisés. Él se enredó en una prolongada discusión con Dios, y esto, hermanos, lo limitó, fíjense bien, por el resto de su vida. Vamos a ver en otra ocasión precisamente todo lo que pasó precisamente por estas
primeras experiencias de Moisés con Dios, y vamos a ver que él tuvo problemas en lo sucesivo más adelante. ¿Y por qué? Porque esas objeciones que él presentó, hermanos, no fueron muy buenas delante de Dios, ¿verdad? Mas sin embargo lo hizo, pues era un ser humano, obviamente que se veía a sí mismo con sus propias características que no eran favorables y que creía que no podían servir en las manos de Dios. Mas sin embargo, hermanos, a veces pasa así con nosotros. ¿Y qué hace Dios? Bueno, Dios le puso en esa ocasión le puso a quién? A Aarón, su hermano, ¿sí? ¿Para qué? Para que fuera el vocero de lo que él habría de decir, ¿sí? Entonces, por eso vemos que el contexto del pasaje que vimos, Moisés tuvo que hablar al pueblo a través de su hermano Aarón. Así fue como sucedió. ¿Y Aarón qué hizo después Aarón? Fue un hombre que estuvo ahí al pendiente y al tanto de cada cosa que Moisés estuviera haciendo. No, hermanos, ¿qué hizo más adelante Aarón? Pues agarró los utensilios de oro y empezó a juntarlos y empezó ahí a ponerlos en un lugar determinado, y entonces fabrica un becerro de oro para el pueblo rebelde de Israel. Vean lo que hizo. ¿Por qué? Por las objeciones que Moisés puso en el principio, ¿sí? ¿Qué hizo Miriam? También, Miriam se puso de acuerdo con Aarón. Y entonces ahí estaban también envueltos en esta oposición de liderazgo que tenía Moisés. Y por eso Moisés paga ese precio por discutir con Dios. Por eso cuando el Espíritu Santo de Dios te hable, y yo te lo digo porque es una realidad en mi vida. Yo he tenido esa experiencia y la tengo, y sé cuando Dios me está hablando. Yo me doy cuenta cuando Dios me habla, y entonces tengo que entender y tengo que reconocer. Es muy claro cuando uno ya tiene una experiencia con Dios. Digo, no es la totalidad ni la perfección, pero sí percibo cuando Dios me habla. Más cuando me doy cuenta de mis propias acciones y mis propias tendencias, que a veces no son lo que Dios espera de mí. Entonces todos pasamos por ese tipo de cosas. Tenemos que entender cuando Dios nos habla, porque cuando no entendemos y no contestamos de una forma inmediata, va a haber consecuencias más adelante. Porque Dios nos ha estado hablando una y otra vez. De hecho, el miércoles tocamos ese tema, allá en el libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces en el pasado, dice, pero ahora nos ha hablado a través del Hijo. Por eso, hermanos, Dios nos hace un desafío para que prestemos atención a aquello que Él está diciendo, y a veces de manera repetida. Y Dios nos habla para que tú y yo oigamos lo que Él nos quiere decir, pero también que respondamos, que lo hagamos cuando Él está hablando, ¿sí? Y déjeme decir otra cosa, puede llegar un momento en que quizá tú ya no escuches la voz de Dios, ¿sí? Pero hermanos, va a ser porque tenemos a veces una tendencia de ser desobedientes, ¿sí? Y cuando somos desobedientes vamos a llegar a un punto que vamos a tener hambre de oír la palabra de Dios, porque hace mucho tiempo nos desviamos de la forma en que Dios nos estaba hablando y no quisimos escucharlo y no quisimos entender lo que nos estaba diciendo. Y con esto quiero decir que muchas veces tenemos una vida de cristianos, hermanos, de muchos años, de mucho tiempo. Y Dios ha querido hacer muchas cosas con nosotros, pero nosotros no hemos querido entender lo que Dios nos dice en su palabra para obedecerlo. Por eso, hermanos, tenemos que estar prestos cuando el Señor nos habla. ¿Se acuerda de aquel caso de Samuel? ¿Sí? Samuel era un niño, dice la palabra del Señor, allá en 1 Samuel capítulo 3. Y dice que el Señor comenzó a hablarle, y la palabra dice que Samuel crecía y Jehová estaba con él. Y no dejaba sin cumplir ninguna de sus palabras. Así que esto nos dice que debemos ser como Samuel. No permita que ninguna de las palabras del Señor dejen de caer como resultado, ¿sí? Donde usted tenga que ajustar su vida a lo que Dios le dice. Y eso lo vimos la semana pasada. A veces Dios nos va a hablar y tenemos que hacer ese tipo de ajustes para entonces poderle obedecer. ¿Por qué? Porque cuando lo hagamos así, hermanos, entonces Dios va a hacer lo que Él desea llevar a cabo
a través de usted y de mí. ¿Se acuerda también de la palabra allí en Lucas capítulo 8, versículo 5 al 15? Ahí vemos la parábola del sembrador. Y en esta parábola, hermanos, nos habla precisamente de esas semillas que son puestas en la tierra, ¿sí? Y dice que la semilla que cayó en buena tierra, nos dice la palabra del Señor que representa a quienes oían la palabra de Dios, la retenían, y que dice que había como consecuencia, que producían fruto, ¿sí? Por eso el Señor les dice, mirad pues cómo oís. Entonces es interesante entender esto, que tenemos que mirar bien cómo oímos, porque a cualquiera que tenga, dice, le será dado, y a cualquiera que no tenga, aún lo que piense tener, que dice, le va a ser quitado. Entonces es muy importante que cuando Dios habla, yo debo responder inmediatamente, a entender que Dios me está hablando y que yo debo darle una respuesta a mi Señor, ¿sí? Por eso si escuchamos la palabra de Dios, hermanos, y no la aplicamos para producir fruto en nuestra vida, dice aquí el texto que aún lo que tengamos, ¿sí?, dice que nos será quitado. Entonces esto no me dice que debo tener mucho cuidado de cómo escucho yo a Dios cuando Él habla, ¿sí? Así que en esta parte tenemos que tomar una decisión. De manera que cuando el Espíritu Santo de Dios me hable, tú y yo debemos poner tal atención a tal grado que hagamos lo que Él nos diga. En segundo lugar, cuando Dios habla, hermanos, es porque tiene un propósito. Cuando Dios habla, es porque tiene un propósito, ¿sí? Él no habla solamente por hablar, ¿sí? Por lo general, muchas veces, hermanos, queremos que Dios nos hable, sí. Queremos que nos dé ese pensamiento devocional, que nos haga sentirnos bien con todo el día. A veces queremos que nos hable tan bonito, que sea ese día todo un esplendor. Es como solamente querer oír lo que queremos oír, pero no lo que Dios nos quiere dar a entender, ¿sí? Por eso cuando Dios habla, hermanos, es porque Él tiene un propósito, ¿sí? Si usted quiere que este Dios en el cual hemos creído, que es el Dios dueño del universo, y Él es el que nos habla, tú y yo debemos estar dispuestos, ¿sí?, para que Él nos revele lo que está haciendo en el lugar donde estamos, para que, como decíamos la semana pasada, veamos lo que Dios nos quiere presentar, lo que Dios nos quiere revelar, ¿sí? No es que el Señor, hermanos, hable solamente por hablar. Él lo va a hacer para que nos demos cuenta que cuando Él habla y está tratando contigo o conmigo, es que ya detrás hay algo que Él desea hacer. Hay un propósito, ¿sí? Por ejemplo, me acabo de enterar que vamos nuevamente a compartir despensas para la próxima semana, ¿sí? Entonces, Dios ya puso en el corazón de nuestros hermanos el que se lleve a cabo esto, ¿sí? Y yo creo que ya les habló y ya les dijo y ya está el Señor trabajando para que esto se lleve a cabo, ¿sí? Porque hay un propósito ahí detrás de esto. ¿Qué sabemos tú y yo de lo que va a pasar cuando alguien recibe una bolsa de despensa? ¿Sí? Va a pasar algo. Y porque Dios sabe quién la va a recibir. Y Dios sabe en qué momento oportuno va a ser cuando va a llegar. Pudiera ser a lo mejor esta semana que pasó o hasta la siguiente semana que viene. No, va a ser esta semana. Entonces ya hay un propósito ahí, porque ya Dios puso en el corazón de que hagamos y llevemos a cabo esto, ¿sí? Por eso cuando Dios habla, hermanos, nos va a hablar a través de la palabra del Señor, como decíamos. Nos va a hablar a través de la oración, nos va a hablar a través de la iglesia, nos va a hablar a través de las circunstancias, nos va a hablar a través de muchas cosas. Porque siempre Él va a tener un propósito para nuestras vidas. Entonces es muy importante que cuando Él habla, nos demos cuenta que si me está hablando es porque hay un propósito detrás. Entonces tenemos que decir, como dice Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Entonces nos indicará el camino que debemos atender, ¿sí? Por eso cuando Dios le habló a Abraham,
¿Se acuerdan de este texto también que vimos hace como 3 o 4 semanas? Dios le habló a Abraham. Y entonces, ¿qué tenía Dios en mente, hermanos, cuando le habló a Abraham? ¿Qué tenía Dios en mente cuando le habló a Abraham? ¿Que viviera en un lugar mejor? ¿Que estuviera más cómodo con su familia en otro lugar? ¿Que viera que hay mejores metas en un lugar diferente? ¿O que él se sintiera bien porque era tiempo de cambiar de lugar? No, hermanos. En la mente de Dios y en el propósito de Dios, cuando Él le habla a Abraham, hermanos, estaba el propósito de formar una nación. Entonces aquí vemos cómo Dios maneja los tiempos también. Dios sabe de todo esto y maneja los tiempos y son perfectos siempre, ¿sí? Y Él los manejó de esa manera. ¿Por qué le habló precisamente a Abraham en ese momento? ¿Por qué? Porque, hermanos, era en ese momento que Dios quería comenzar precisamente a formar una nación. Y tan pronto como Abraham supo lo que Dios tenía en mente, hermanos, ¿qué hizo Abraham? ¿Sí? Empezó a adecuar su vida a Dios y entonces debió hacer caso inmediatamente de lo que Dios le dijo. Entonces, ¿por qué? Porque había un propósito y él estuvo dispuesto a contestar, a responder. Por eso es importante que cuando Dios nos habla a través de su Espíritu Santo, de veras tengamos presente lo que Dios hace, hermanos, porque esa sabiduría que Dios nos comparte por medio de su Espíritu Santo es una experiencia divina, es una experiencia sí misteriosa, sí escondida incluso desde los tiempos pasados, ¿sí? Pero puesta por Dios para constituir nuestra gloria en la participación precisamente de sus propósitos. Y en tercer lugar, hermanos, cuando Dios habla, lo hace en el momento apropiado. Cuando Dios habla, lo hace en el momento apropiado. Por eso dice la palabra del Señor, lo mismo pasa con las cosas de Dios. Solo el Espíritu Divino las conoce. Y en cuanto a nosotros, dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para poder así, dice, reconocer ese momento apropiado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso el momento en que Dios habla, hermanos, es precisamente el momento en que Él quiere que tú y yo respondamos a este mensaje que nos comparte. Y algunos a veces creemos que tenemos un par de meses para pensarlo o otro tiempo para decidir si verdaderamente es el tiempo de Dios. A veces caemos en ese tipo de tendencias, ¿sí? Pero el momento en el que Dios nos habla, lo importante es que ese es el momento de Dios. No es para que consideremos una posibilidad, no es para que, Señor, déjame pensarlo y como dice en el Evangelio, déjame ir a enterrar a mis muertos y después vengo y te sigo. No. Ese es el tiempo de Dios. Y Él decide hablar cuando lo hace, hermanos. Por eso cuando Él nos habla, tú y yo debemos estar listos para avanzar, para dar el siguiente paso. ¿Sí? Porque cuando lo hacemos, hermanos, entonces vamos a estar prestos para avanzar. Cuando no lo hacemos así, ¿sí? Entonces va a haber algunas consecuencias, como dijimos al principio. Pero cuando Él habla, hermanos, es porque es el momento apropiado. Por eso cuando Dios entra en esa corriente de nuestras vidas, hermanos, es precisamente su tiempo y también es el tiempo mío de una respuesta fundamental para con Dios. Y eso es determinante. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos habla, usted necesitamos, como decíamos anteriormente, hacer dos cosas. Creer que Él me está hablando y también confiar en Él. Son dos cosas bien importantes. Cuando Él habla, hermanos, lo hace en el momento apropiado y yo debo de percibir eso porque me ha dado su espíritu para entender esto cuando Él me hable y yo necesito creer que Él me está hablando en ese momento, creerle a Dios y entonces a partir de ahí confiar y continuar adelante.
Ahora, ¿cuánto tiempo transcurrió desde el momento en que Dios le habló a Abraham hasta cuando nació Isaac? ¿Sí? Dios le había dicho a Abraham que le daría ¿qué? Un hijo, ¿verdad? Es lo que dice la palabra del Señor, que le daría un hijo, porque haría de él una descendencia tan grande, dicen, imposible de contar. Y le hizo una promesa de un hijo, porque él heredaría por medio de su hijo, ¿sí? Ahora, ¿cuánto tardó esta promesa? ¿Cuánto tardó? ¿Se acuerdan? Hermanos, 25 años. 25 años tardó. Ahora, la pregunta interesante sería, ¿por qué tardó el Señor 25 años? ¿Por qué no era el momento apropiado antes de esos 25 años el que Dios determinara cumplir lo que había prometido? ¿Sí? Porque el Señor estaría encargado de estar formando la vida de Abraham para que entonces este hombre pudiera tener un interés para con Dios, ¿sí? Y entonces pudiera estar preparado para cumplir el propósito que Dios tenía para que este hombre participara en las cosas que Dios tenía pensado hacer. Ahora, ¿esto quiere decir que Dios no estaba interesado principalmente en Abraham? No, Dios estaba principalmente interesado en una nación que habría de formar para que entonces este hombre durante ese tiempo pudiera entonces ser un hombre capaz de poder continuar con el propósito de Dios, pero también un padre que sería el padre apropiado, no solamente para su hijo, sino para las generaciones que estarían formándose en lo sucesivo. Por lo tanto, Dios habría de trabajar con Abraham para que se cumpliese ese propósito. Entonces, muchas veces Dios nos va a hablar también, hermanos, y lo va a hacer en el momento oportuno. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y hemos postergado una respuesta para con Dios? Y a lo mejor han pasado, como dije al principio, somos cristianos a veces de 5, 10, 15, hasta 20 años. Y hermanos, a veces no hemos movido ni un dedo para servir al Señor. Disculpe, pero esa es la realidad que nos pasa muchas las veces. Pasa la vida y no compartimos a Cristo, no ganamos almas para Cristo. No hacemos cosas para Dios de una forma integral en nuestra vida diaria para estar sirviendo de forma continua y estar dentro de la corriente del obrar de Dios. Pero cuando Él lo hace, lo va a hacer en un momento apropiado y nosotros tenemos que estar listos para entender lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? Dios quería que este hombre fuera el padre, ¿sí?, de una gran nación, ¿sí? Porque vendrían generaciones inmediatas, hermanos, posteriormente, después de este obrar de Dios. Y Dios precisamente se tomó ese tiempo para convertir a Abraham en un hombre de carácter firme, en un hombre de veras con integridad, en un hombre que fue volteado de muchas formas para entonces estar a la altura de las demandas de Dios. Dios va a hacer con eso con nosotros también. Cada vez y cada día y cada instante nos va a llamar de muchas maneras y de muchas formas y va a hacer las cosas para estarnos formando, para que tengamos un carácter decidido y un carácter determinado para que entonces podamos servirle con integridad en base al propósito que Él tiene en su obrar cotidiano, ¿sí? Abraham, hermanos, tenía que comenzar inmediatamente a adecuar su vida a Dios y así debe pasar con nosotros también. Dejemos que Dios nos forme. A veces estamos sufriendo y creemos que nos está yendo tan mal que no sabemos ni qué hacer. Hermanos, pensemos que Dios nos está permitiendo tener eso para que reaccionemos a lo mejor. ¿Qué situaciones a veces están pasando? Estamos viviendo en este momento que nos angustian y estamos temerosos y estamos con inquietudes que nos están destrozando. Pero ¿por qué no reaccionamos en ver las cosas de otra manera, desde otra perspectiva? ¿Por qué Dios está permitiendo eso? ¿Qué me quieres decir, Señor? Dios está formándonos. Dios está forjándonos ahí en el crisol para que nuestros corazones sean formados y estén firmes
y nuestra voluntad esté sujeta a la voluntad de Dios. Y no estemos con cositas que a veces, hermanos, nos creemos que el mundo se nos acabó. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la presencia de Dios en nosotros? ¿Cuál es la realidad de mi experiencia espiritual con Dios, de mi vida espiritual, de mi vida cristiana, de mi relación con Dios? Así que no podía esperar hasta que naciese Isaac. Entonces, hermanos, tratar de convertirse en la clase de padre que Dios quería que fuera, porque eso era lo que Dios quería. Que este hombre adquiriera las capacidades, las virtudes, la formación de un carácter para entonces estar dentro del propósito de Dios. Ahora, cuando Dios habla, hermanos, es porque también tiene en mente un propósito para nuestras vidas, ¿sí? Y es natural en nosotros, a veces, hermanos, la tendencia a pretender una respuesta pronta, y a veces nos dejamos llevar, ¿sí? O a veces dejamos de lado la palabra o el mensaje de Dios. Y avanzamos incluso antes de tiempo. Cuando Dios realmente está en un momento tratando contigo y conmigo para que estemos amoldándonos a su propósito. Por eso, en el momento en que Él habla, es el momento, ¿sí?, de Dios, pero también es el momento de usted y de mí. Y tenemos que responder de forma inmediata, ajustándonos, ¿sí? Que nuestra vida pueda ser amoldada para que los propósitos de Dios se cumplan y los caminos en los cuales quiere que andemos, hermanos, sean los caminos que son los más apropiados para nosotros. Por eso dice el texto, como dice la Escritura, lo que jamás ojo alguno vio, ¿sí?, lo que ningún oído oyó, lo que nadie pudo imaginar que Dios tenía preparado para aquellos que lo aman. Esto es lo de Dios. Así que entonces quiero concluir en esta mañana diciendo lo siguiente. Es tiempo, hermanos, de ajustar nuestro carácter a la misión que Dios tiene para nosotros. Es tiempo. De manera que cuando Dios nos hable con ese propósito de asignarnos una tarea, una misión, una encomienda, ¿sí?, confiemos, hermanos, confiemos en que lo que está haciendo Dios es para que estemos nosotros inmersos en ello. Porque Él sabe exactamente lo que está haciendo en y a través de nuestras vidas. Él sabe lo que está haciendo en este momento contigo y conmigo. Porque una cosa sí te puedo decir, Él está tratando diferente contigo y de una manera diferente conmigo. Porque tiene una misión para ti que no es la mía. Para mí tiene también otra misión. Porque Él me va a poner y a ti te va a poner donde Él quiere que estemos sirviendo. ¿Sí? Y va a trabajar con otros de muchas maneras, ¿sí? Así que no descartemos las cosas de Dios, hermanos, ¿sí? No descartemos cuando Él nos esté hablando. Y no lo hagamos simplemente porque creemos que no concuerdan con lo que nosotros estamos haciendo, con nuestros planes o con nuestros proyectos. No, hermanos. Cuando Dios le habló a Abraham, le dijo una cosa muy importante. Yo quiero que esta mañana la escuches. Le dijo algo bien importante. Dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Lo que Él le quiso decir a Abraham en ese momento, cuando le dijo, te bendeciré y te engrandeceré tu nombre, Él estaba diciendo, voy a desarrollar tu carácter de tal manera que concuerde con lo que tengo para ti. Que concuerde con tu misión. Que concuerde con el propósito que tengo para ti. Así que Dios te quiere bendecir y quiere engrandecer tu nombre para que encajes en el propósito y en el plan divino que Dios tiene para tu vida. Hermanos, yo les invito para que en esta mañana, de veras, le entreguemos nuestra vida a Dios. Y que nuestra experiencia espiritual, que es algo cotidiano, no es solamente de los domingos cuando hay que ir al templo, no es solamente cuando yo voy a tener mi tiempo devocional, no es solamente cuando estoy compartiendo con un hermano cristiano, no es solamente cuando estoy tratando con Dios algo, es permanente. El Espíritu Santo está contigo y conmigo desde cuando creímos, como dijimos al principio. Y esto será
hasta que estemos en la presencia del Señor. Entonces, hermanos, no hagamos oídos sordos cuando Dios nos hable. No pongamos un corazón duro cuando Él está tratando con nosotros. No argumentemos en nuestra mente para con Dios cuando nos hable. Estemos dispuestos para que Él ajuste nuestro carácter para estar dentro de la misión que tiene para cada uno de nosotros. Y déjeme decirle esto, y con esto termino. No hay nada más trágico que encontrarnos con un carácter pequeño frente a una misión tan grande. Y déjeme decirle que el Dios que tenemos es un Dios grande. No es cualquier Dios como aquellos idólatras, ¿verdad? En el mundo y en el pasado, no. Tú y yo hemos creído en un Dios grande y Él tiene cosas grandes para ti. Así que pensemos en cosas grandes para Dios. Así que yo te invito para que tú decidas en esta mañana y te dispongas a poner tu vida en las manos de Dios para que forme tu carácter, ¿sí? Y que podamos estar entonces así preparados para que nos asigne la clase de misión que tiene para ti y para mí. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas de veras en una forma preciosa y nos revela, Señor, tu palabra y nos dice, Señor, las cosas que necesitamos entender y conocer. Padre, gracias porque de veras es importante entender y sobre todo estar alerta, estar pendientes en la manera y en la forma que nos has de hablar y nos estás hablando y nos sigues hablando, Señor, de muchas formas y de muchas maneras, de tal manera que al hacerlo, Señor, no solamente estemos dispuestos para darte una respuesta, no solamente entender que, Señor, tienes un propósito para nosotros, sino que también podamos comprender, Señor, que necesitamos, Señor, aún ser formados y ser moldeados para que ese carácter esté dispuesto y esté listo y preparado para el tiempo tuyo, Señor. Y una cosa, Señor, pudiéramos decir en este momento, que quizás ya nos hablaste si fue el tiempo y lo hemos dejado pasar y lo hemos dejado de percibir y sobre todo de experimentar y hemos perdido muchas bendiciones. Padre, que en esta mañana podamos tener un corazón dispuesto y abierto a tu mensaje y que nos dispongamos a entregar nuestro corazón, nuestra vida, para que tú trabajes en nosotros, Señor, y formes ese carácter que deseas y esperas de cada uno de tus hijos. Señor, nos ponemos en tus manos y gracias por este tiempo que nos diste de meditar en tu palabra de esta manera y que, Señor, que nuestra experiencia contigo sea una experiencia verdadera, una experiencia genuina, una experiencia donde realmente vivamos la palabra en nuestras vidas, como dice Santiago, porque cuando leemos la palabra y la conocemos, pero no la practicamos y no la vivimos, de veras es una tragedia. Padre, nos ponemos en tus manos en esta mañana y bendícenos, Señor. Si hay necesidades, si hay problemas, Señor, los ponemos en tus manos para que tú nos ayudes a ser libres de estas preocupaciones y disponernos a creer y a confiar en ti a partir de hoy. Gracias por escucharnos y gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, bendiciones. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.